El Panzer III era un tanque medio desarrollado en Alemania a finales de los años 1930, ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba destinado a combatir contra otros vehículos blindados de combate y servir junto al tanque de apoyo de infantería Panzer IV. Sin embargo, para enfrentarse al T-34 soviético, el Panzer III quedó obsoleto en su función y los alemanes necesitaban armas antitanque más poderosas. Como el Panzer IV tenía una torreta de mayores dimensiones, y montaba el cañón largo KWK-40 de 75 mm, intercambió el papel con el Panzer III para ocuparse de las batallas de tanques. La producción del Panzer III finalizó en 1943. El 11 de enero de 1934, siguiendo las especificaciones de Heinz Guderian, el Departamento de Armamento del Ejército elaboró los planes para un tanque medio con un peso máximo de 24 Tn y una velocidad máxima de 35 km por hora. Se pensó utilizar este tanque como blindado principal de las divisiones Panzer, capaz de enfrentarse y destruir las fuerzas blindadas enemigas. Daimler-Benz, Krupp, MAN y Rheinmetall desarrollaron todos los prototipos, entrando en la fase de pruebas en 1936 y 1937. El diseño de Daimler-Benz fue escogido para su producción. El primer Panzer III salió de la línea de montaje en mayo de 1937, y en ese año se fabricaron un total de 10 unidades, 2 de ellas sin armamento instalado. La producción en masa comenzó con el modelo F en 1939. Entre 1937 y 1940 se realizaron intentos de crear piezas comunes entre el Panzer IV de Krupp y el Panzer II de Daimler-Benz. Uno de los trabajos principales en el diseño del Panzer III fue la búsqueda de una suspensión eficiente. Se probaron varios tipos de ballestas entre los modelos A al D, hasta que se cambió a una suspensión de barra de torsión en el modelo E. El Panzer III junto al tanque pesado soviético KV fue uno de los primeros blindados en utilizar esta suspensión. El Panzer III demostró ser inferior en potencia de fuego al T-34 soviético, y fue reemplazado por el Panzer IV, que portaba un cañón de alta velocidad de 75 mm. En 1942, el modelo N del Panzer III incorporaba un cañón L-24 de 75 mm, pero era de velocidad lenta diseñado para apoyo y contrainfantería. Desde el modelo A al C, el Panzer III tenía un blindaje homogéneo de acero ligeramente inclinado de 15 mm en todos los lados, 10 mm en la parte superior y 5 mm en la inferior. Este blindaje llegó a ser escaso, siendo aumentado a 30 mm en los modelos de Aleph. En el modelo H se le añadió una segunda capa de 30 mm de acero reforzado en la parte delantera y trasera del casco. El modelo J llevaba una plancha sólida de 50 mm en la parte frontal y posterior, mientras que los modelos L al N tenían una capa adicional de 20 mm en la parte frontal del casco. Este blindaje adicional significaba que los Panzer III eran invulnerables a la mayoría de los cañones antitanque británicos y rusos durante 1941 y 1942, sacrificando en parte gran movilidad, aunque únicamente estaban a salvo en la parte frontal, ya que los laterales seguían siendo vulnerables a la mayoría de las armas enemigas, incluyendo los fusiles antitanque. El blindaje posterior inusualmente grueso del Panzer III era una carga, puesto que no tenía valor de combate. Aunque hacia 1939 varios diseños de tanques tenían un grueso blindaje en la parte posterior, la tendencia durante la guerra fue reducir al mínimo la protección en los laterales y la parte trasera para concentrarla en el cuadrante frontal, que era el que estaba más expuesto a los ataques. Los modelos A al C del Panzer III tenían un motor Maybach HL108TR de 12 cilindros con una potencia de 230 CV, que impulsaba al tanque hasta los 32 km por hora, y una autonomía de 150 km. Los modelos posteriores utilizaban un Maybach HL120TRM, que generaba 320 CV.
La velocidad máxima variaba entre los modelos, dependiendo de la transmisión, el blindaje y el armamento, aunque se situaba sobre los 40 km por hora con una autonomía de unos 150 km. Los soviéticos hicieron pruebas de velocidad con el Panzer III, llegando a alcanzar más de 50 km por hora. Al emplear un motor a gasolina, el ruido era mucho menor que el de los tanques soviéticos. Sin embargo, todo esto no era suficiente para que en 1943 fuese competitivo enfrentándose a otros tanques, su principal cometido en sus comienzos. Los modelos A al C del Panzer I-3 tenían un motor Maybach HL-108TR de 12 cilindros con una potencia de 230 CV, que impulsaba al tanque hasta los 32 km por hora, y una autonomía de 150 km. Los modelos posteriores utilizaban un Maybach HL-120TRM, que generaba 320 CV. La velocidad máxima variaba entre los modelos, dependiendo de la transmisión, el blindaje y el armamento, aunque se situaba sobre los 40 km por hora con una autonomía de unos 150 km. Los soviéticos hicieron pruebas de velocidad con el Panzer III, llegando a alcanzar más de 50 km por hora. Al emplear un motor a gasolina, el ruido era mucho menor que el de los tanques soviéticos. Sin embargo, todo esto no era suficiente para que en 1943 fuese competitivo enfrentándose a otros tanques, su principal cometido en sus comienzos. El Panzer III se utilizó durante las campañas contra Polonia, Francia, la Unión Soviética y en el norte de África. Algunos se siguieron usando en Normandía y Arnhem en 1944. En las campañas polaca y francesa, el Panzer III constituía una pequeña parte de las fuerzas blindadas alemanas. Solo se disponía de algunos centenares de Panzer III de los modelos A al F, la mayoría armados con cañones de 37 mm. En ese momento era el mejor tanque medio disponible de los alemanes y superaba a la mayoría de sus oponentes, como el 7TP polaco, los tanques ligeros franceses Renault R-35 y Hotchkiss H-35 y el tanque de caballería Somoa S-35. En la época en la que los alemanes invadieron la Unión Soviética, el Panzer III era el tanque alemán más numeroso. La mayoría de los tanques disponibles tenían el cañón de 50 mm. Sin embargo, el Panzer III era inferior a los tanques soviéticos T-34 y KV. El 92% de los tanques soviéticos eran viejos tanques de la serie BT y T-26 en mal estado. Las mejores tácticas alemanas, el entrenamiento de la tripulación, la falta de municiones en el bando soviético y la ergonomía del Panzer III contribuyeron a tener un ratio de bajas a favor de 6-1 en 1941. Con la aparición del T-34, fue prioritario el rearme de los Panzer III con un cañón más poderoso de 50 mm. Los modelos J y L tenían un cañón más largo y blindaje mayor. Estas versiones estaban disponibles entre 1942 y 1943.
Además, para defenderse de los fusiles antitanque soviéticos, en 1943 el modelo M comenzó a utilizar blindaje espaciado en la torreta y el casco. Para entonces, sin embargo, el Panzer III empezó a ser relegado a tareas secundarias, siendo reemplazado por el Panzer IV y el Panther. La última versión, el modelo N, estaba armado con un obús corto de 75 mm para apoyo de infantería. El Panzer III era bueno, aunque no sobresalía en blindaje, armamento y movilidad. Estaba bien diseñado al tener una torreta de 3 miembros, artillero, cargador y comandante, dejando al comandante libre para concentrarse en sus tareas de coordinación y dirección. Esta característica se daba en otros tanques, pero la mayoría tenían menos de 3 tripulantes en la torreta, lo que reducía la capacidad de combate del tanque. Además, el casco del Panzer III fue empleado como base para el Sturmgeschütz III, uno de los cañones autopropulsados más importantes de la guerra y el más construido. Bueno, hasta aquí el vídeo.